Sin embargo, esta presencia numérica hay que matizarla y hay que tener en cuenta que no es aceptable en algunos niveles administrativos o en determinadas áreas sectoriales. Quiere decir que en el ámbito, desde el punto de vista de la estructura jerárquica, España está bien representada en términos en puestos directivos, porque en España tiene ahora mismo 27 directivos, 27 directivos de la Unión Europea son españoles. Hay 2 directores generales, 3 directores generales adjuntos y 22 directores. Eso quiere decir que en términos relativos la presencia es buena. Sin embargo, donde tenemos una mayor debilidad, y esto es algo que nos preocupa, es en niveles directivos intermedios, es decir, a nivel de jefes de unidad, jefaturas de unidades, donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo para lograr que la presencia de españoles sea adecuada a nuestro peso relativo en las instituciones. Y desde el punto de vista sectorial, pues hay determinados ámbitos o determinadas unidades donde la presencia de españoles es relativamente débil. Así ocurre, por ejemplo, en la Secretaría General de la Comisión, ocurre así también en los gabinetes de los comisarios, donde la debilidad es mayor incluso. Tenemos escasa presencia en ámbitos como muy importantes para nuestro país, como es energía, en clima, en transporte, incluso en interior. Y esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el plan y los objetivos del plan. Otros aspectos de este diagnóstico eran, en primer lugar, el bajo conocimiento que entendemos que existe en nuestro país sobre las oportunidades de empleo que ofrecen las instituciones europeas. Y por eso estamos haciendo un esfuerzo para dar a conocer estas oportunidades y que en ámbitos universitarios, para así promover la concurrencia. Y también un aspecto negativo es el tradicional bajo conocimiento que se tiene en España de otras lenguas, aunque este aspecto está mejorando notablemente en los últimos años. Como aspecto positivo, entendíamos que era importante tener en cuenta el elevado interés que despiertan las oportunidades de empleo en las instituciones europeas una vez que se conocen. Porque cuando estamos haciendo este tipo de difusiones estamos encontrando un gran interés en participar en procesos selectivos. Y también el elevado grado de preparación que tienen los universitarios españoles y los profesionales españoles. De manera que, a la vista de este diagnóstico general, el plan para el fomento de la presencia de españoles que se diseñó en 2011 establecía como objetivo incrementar la presencia de españoles en aquellas áreas sectoriales y en aquellos niveles administrativos de acuerdo con las carencias que España tenía, y ello se haría actuando a 3 niveles. En primer lugar, actuando al nivel de nuevas incorporaciones, es decir, tratando de que haya cada vez más jóvenes que se incorporen a la función pública comunitaria. A nivel de seguimiento de carreras, es decir, tratando de que una vez que los españoles acceden a las instituciones puedan llegar a las jefaturas de unidad y apoyar esas candidaturas. Y a nivel también directivo, porque entendemos que la situación de los directivos españoles actualmente es satisfactoria, pero por el propio paso del tiempo, por las jubilaciones, ya que cuando alguien llega a directivo es que tiene una cierta edad, pues podríamos perder esa posición y tenemos que preparar el relevo. Para llegar al objetivo que nos planteábamos, entendíamos que habría que actuar siguiendo 3 estrategias diferentes que a su vez son complementarias entre sí. En primer lugar, a través de la articulación de redes de apoyo. Entendemos que esta es una estrategia que están utilizando otros Estados miembros y que en España estamos dándole un gran impulso en los últimos años. Redes de apoyo tanto a stagiaires, o sea, becarios que llegan a las instituciones europeas, con los que nos reunimos 2 veces al año cuando inician su periodo de prácticas, les convocamos en la representación permanente y así se conocen ellos entre sí, porque cada uno sabe que va, pero no conoce cuáles van a ser sus compañeros o cuáles son los otros españoles que forman parte de esa promoción.
También creando o generando eventos, organizando reuniones con jefes de unidad españoles o con españoles en gabinetes. En fin, la REPER está desarrollando desde el año 2011 más de 200 actividades de todo tipo, de formativas, informativas y también de creación de articulación de redes. La segunda estrategia sería la estrategia de información y comunicación. Este es un ejemplo de este tipo de actividades que estamos desarrollando en universidades. Y la tercera estrategia sería la de formación, es decir, preparar a los candidatos para un sistema selectivo que en España es muy poco conocido. Pues esto se ha concretado en una serie de proyectos o actividades que estamos desarrollando desde la unidad de apoyo en colaboración con la Secretaría de Estado de Unión Europea, y estamos desarrollando una serie de actividades de información y comunicación como esta que hoy nos reúne aquí, en colaboración con las comunidades autónomas y con las universidades públicas españolas. Desde que iniciamos estas actividades hemos participado no solamente en Madrid, donde periódicamente Madrid tiene un gran número de universidades y vamos cada año a una universidad diferente, sino que también lo hemos hecho recientemente en el norte de España, en Galicia, en Santander, en Cantabria, en Asturias, y próximamente lo haremos también en el sur de España, en Sevilla y en Granada. Como consecuencia de además de este tipo de actividades de información general sobre oportunidades de empleo, estamos desarrollando también actividades para difundir las oportunidades concretas de empleo que ofrecen las instituciones europeas. Y ello lo hacemos a través de nuestra página web, que luego la pondré para que toméis nota de nuestra dirección en Internet, donde estamos dando información sobre las convocatorias concretas una vez que se producen. Y nos estamos dirigiendo no solamente al público en general, que hacemos, por ejemplo, cuando se convocan oposiciones para administradores de perfil generalista, sino que cuando hay una oposición donde se requiere un perfil muy específico, como es el caso, como mencionó Enrique anteriormente, de la oposición que se acaba de publicar el día 31 de octubre para expertos en propiedad intelectual, para trabajar en la Oficina de Armonización del Mercado Interior en Alicante, pues estamos dando ese tipo de informaciones a los agentes de la propiedad intelectual, porque son ellos los que más fácilmente van a reunir los requisitos de experiencia y de titulación que se están pidiendo en cada uno de los concursos. Pues bien, como consecuencia de este tipo de actividades de información sobre convocatorias concretas de oposiciones, estamos satisfechos porque estamos obteniendo unos resultados muy positivos. Así, por ejemplo, tenemos como estamos midiendo la oposición de administradores generalistas, que es la que se repite todos los años, y podemos observar la evolución de candidatos españoles en esa oposición. Pues bien, en el año 2011, que fue cuando arrancó el plan de fomento de la presencia de españoles, a la oposición de administradores generalistas se presentaron 2.600 candidatos de nacionalidad española, y un año más tarde, que ya el plan había empezado a funcionar y habíamos empezado a hacer difusión de oportunidades de empleo en las instituciones, el número de españoles que concurrió fue de 5.060 a las mismas oposiciones. Eso supuso un incremento del 95% en un breve plazo de tiempo. Pero esto lo estamos haciendo también, como decía, para perfiles especialistas. O sea, cuando se convocan procesos selectivos para reclutar o para hacer listas de reserva o bases de datos de candidatos que tienen un perfil determinado, estamos también enfocándolo hacia ese colectivo. Así, por ejemplo, en enero de este año se convocó una convocatoria pública para hacer una base de datos de personas que estuvieran interesadas en trabajar en el ámbito de la investigación. Salió una convocatoria de agentes contractuales en el ámbito de la investigación, en diversos ámbitos, y el número de candidatos españoles que se presentó respecto del total, hemos sabido que ha sido de más de un 25%. O sea, más de un 25% de 27 Estados miembros de los candidatos son de nacionalidad española. Pero no solamente nos conformamos con hacer este tipo de actividades de difusión de las oportunidades, sino que también estamos actuando en la formación, en la orientación de los candidatos
para que puedan acceder a las instituciones. Yo agradezco mucho a todas las personas que nos están ayudando en esta tarea. Amparo Roca, que intervendrá después, es una de las personas que ha colaborado con la representación permanente, porque ella tiene una visión muy interesante, porque ha formado parte de un tribunal de selección, y entonces ella puede pues dar consejos sobre qué es lo que se ve bien y qué es lo que se ve mal en este proceso selectivo. Y estamos desarrollando actividades de formación desde el año 2011, más de 12 actividades orientadas a la preparación tanto de la fase de preselección como de la fase de selección de los procesos selectivos para administradores y asistentes. Y esto nos está dando lugar a que los resultados que estamos obteniendo sean cada año mejores, porque tenemos unos candidatos que, en nuestra opinión, están en la buena línea y están siendo bien orientados. Así, por ejemplo, tenemos una constancia de que administradores en el año 2012, el porcentaje respecto del total de administradores españoles fue del 12,45%. Y en la convocatoria de asistentes 3, la última convocatoria, que acabamos de conocer los resultados el mes pasado, sabemos que asistentes ha habido un 18,9% del total son de nacionalidad española. Esto nos está ayudando muchísimo a seguir en este esfuerzo para promover la presencia de españoles. Y una vez que las personas aprueban, los candidatos españoles aprueban la oposición, la unidad de apoyo está también haciendo actividades para promover que esos españoles sean reclutados por las instituciones. Enrique hablaba de que una vez que se aprueba una oposición, pues los candidatos, los laureados, que se llaman así, entran en la lista de reserva y tienen que pues hacer desarrollar una actitud proactiva para buscar vacantes para las que ellos puedan reunir el perfil y tratar de dirigirse a esos servicios para ser entrevistados y posteriormente ser reclutados. Pues bien, en esta tarea la representación permanente está desarrollando una interesante labor, y es la de difundir o dar a conocer qué vacantes se están produciendo a aquellos candidatos españoles que nos piden apoyo, que son prácticamente el 99% de los candidatos que aprueban un proceso selectivo. Reciben información sobre vacantes, y cuando sabemos que existe una vacante en alguna unidad, si sabemos que esos son buenos candidatos porque acaban de aprobar en un proceso selectivo en el que hay muchísima concurrencia, pues la REPER hace actividades de apoyo a ese candidato. También desarrollamos otras actividades en relación con la presencia en el Servicio Europeo de Acción Exterior o con el seguimiento de carreras, como he dicho anteriormente. Y es que estamos convencidos de que una suficiente presencia de españoles en las instituciones es esencial para asegurar una adecuada presencia y una adecuada defensa de nuestros intereses ante las instituciones europeas. Que a esta cuestión, que es nuclear, otros Estados miembros le están dando una gran relevancia. Es el caso, por ejemplo, de la Cancillería Federal Alemana, que le otorga a esta labor una gran importancia, y eso es lo que está haciendo la representación permanente, especialmente desde el año 2011. Ya tengo poco tiempo para seguir. Creo que la presentación va a ser muy bien completada con la intervención de Amparo, y querría decir, animaros a todos a que participéis en los procesos selectivos que se convocan en las instituciones. Tenéis información ahí de la página web de la unidad de apoyo. Tenéis 2 correos electrónicos, uno que es de información general y otro para, una vez que se convocan procesos selectivos, para procesos de formación, poder participar en las actividades formativas que organiza la representación permanente. Si tenéis interés en participar o de estar dados de alta en nuestro mailing list, pues estaremos encantados si nos enviáis algún correo, o si le autorizáis a la Generalitat Valenciana a facilitarnos vuestros datos de contacto. Podemos enviaros información sobre actividades de formación o de otro tipo que se pudieran producir. Este es el aspecto que tiene nuestra página web. Ahí veis cuáles son los distintos apartados, las distintas informaciones que ofrecemos. Os aconsejo especialmente que entréis en el apartado procesos de selección y en el apartado novedades, porque ahí podéis encontrar una convocatoria que creo que es muy interesante, que está actualmente abierta. Se trata de una convocatoria de la Comisión Europea
para contratar agentes contractuales sin examen.